¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Dentro del Cerebro, un podcast de cerebros políticos. Como siempre es un placer estar con todos ustedes. Por supuesto les pedimos que se suscriban a nuestras redes sociales, ya mi red social favorita, ¿por qué no? YouTube, para ser parte de la comunidad. Denle la campanita también para que les llegue el contenido de primera mano. La contingencia siempre es importante. En cerebros políticos estamos conscientes de ello. La economía está navegando por aguas turbulentas, no solamente la dominicana, a nivel global. El conflicto en Ucrania y ahora último el conflicto entre Irán e Israel. Además, Estados Unidos, ustedes saben que si Estados Unidos cae en una recesión o se reprime la economía, pues lo propio ocurrirá con las economías de América Latina y el Caribe. Es el caso de la República Dominicana. Para eso hemos traído a un amigo muy querido, pero amor no quita conocimiento, aunque este caso se complementa, porque además del aprecio que le tengo, es la admiración también de una mente brillante del ámbito de la economía. Bienvenido, Juan Manuel Sontag. Muchísimas gracias Felipe, primero por la invitación y también por esa valoración que creo que no se corresponde con la realidad. Es la realidad, en el marco de la humildad, pero te lo agradezco muchísimo. Juan Manuel, a veces vemos en las noticias que la economía se proyecta a crecer 5%. Sale el Banco Central y otras entidades y también internacionales que dicen que la economía se proyecta o subió o aumentó durante un cuatrimestre particular, 3, 4%, 5%. Históricamente la República Dominicana han tenido un crecimiento bastante decente, por encima de la media regional. Ahora, la gente dice, ¿y a mí? En buen dominicano, ¿y a mí qué me importa? Porque ¿con qué se come eso? ¿A mí acaso me afecta? ¿Cómo podemos explicarle a la gente cuán importante es para su economía de hogar, de familia, el que la economía crezca o no? Buenísimo, muy buena pregunta. Yo creo que sirve para desmitificar el indicador. El crecimiento económico, yo creo que antes de entrar a los números específicos del momento, sería bueno explicar. El crecimiento económico es una variable que mide de forma conjunta lo que nos pasa a todos en la nación. Esto quiere decir que, para explicarlo de forma muy simple, todas las personas que producimos, personas y empresas, todos los agentes económicos, digamos que de una forma u otra, con diferentes metodologías, se estima cuánto fue la producción en un periodo de tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y cuáles son las discusiones que escuchamos frecuentemente en la calle que tú mencionas? Que al ser un promedio, donde está, por ejemplo, el exitoso empresario Felipe Vallejos, y donde están también un montón de personas que se sienten en un estado, no quiero llamar de recesión, pero un estado de depresión económica, personas que quedaron en el desempleo, personas que no han podido, más allá de los esfuerzos que realizan, que igual conviven con nosotros en la economía, incrementar sus ingresos. Digamos que los promedios siempre esconden dos realidades. Está la realidad del gran empresario o del emprendedor que tuvo mucho éxito, pero está la realidad de las personas que no tuvieron la misma suerte. Y es por eso que este tipo de, más allá de la metodología, este tipo de indicadores a veces tienden a ser criticados. La forma en la que se calcula, en el caso de República Dominicana, o la más común, es a través de la estimación del consumo, cuánto consumen los hogares, cuánto consume el gobierno como uno de los agentes económicos más importantes de la economía, la inversión de las empresas en su quehacer de actividad económica, las exportaciones y las importaciones como parte de la generación neta de producción para el comercio internacional, y el gasto del gobierno, cuánto el gobierno gasta en el día a día. Digamos que ahí está todo eso para medir cuánto se produjo en un año en la economía. Ahí está tanto Felipe Vallejo como el gran empresario, está el gobierno que crece anualmente a cifras normalmente de 2 dígitos, o sea, por encima del 10%, pero también están las personas de a pie que no tienen muchas veces la misma suerte y por eso no se sienten representados en esa cifra. Eso para responder, que fui súper extenso, pero espero que me perdonen. No, para nada. El qué significa ese número, ¿verdad? Pero también mencionaba, nosotros nos encontramos en un momento, en este preciso momento de la historia, súper complejo. La República Dominicana viene de ser líder en la región en los últimos 20, 25 años, si excluimos la época de la crisis financiera del 2013 y los años que le siguen. Hemos tenido un crecimiento promedio de cerca del 5%, 5.2, dependiendo de los años que tomemos. Sin embargo, ese crecimiento que nos ha llevado a liderar, post pandemia se ha habido un poco contraído. Hay algunos economistas, primero, dejando el contexto internacional de lado, que dicen que ya lo que pasa es que nuestra estructura económica ya no aguanta un crecimiento de 5. ¿Está cansada la economía dominicana? Tú sabes, cuando uno es chiquito,
crecer mucho es fácil. Cuando nosotros teníamos 10 años, crecer 10 centímetros de estatura era algo natural, normal. Pero después que ya uno es grande, no es normal. Igual le pasa con las economías. En las economías desarrolladas, nosotros no estamos cerca de ser todavía una economía desarrollada, pero en las economías desarrolladas, un crecimiento de 5% es impensable, porque ya han avanzado mucho. O sea, ya para crecer esa cantidad, hacer crecer un 5% de lo que se tiene, es demasiado. En el caso de República Dominicana, no es que está cansado, tal vez, sino que la estructura económica que nosotros hemos tenido, que no ha estado tal vez bien pensada en la transición de producción primaria, es decir, agricultura, hacia la mayoría de los países que hoy son desarrollados. Primero se industrializaron y luego pasaron a servicios. Nuestros países, República Dominicana es un ejemplo, se voló la etapa de industrialización y por lo tanto ha tenido un crecimiento que no ha sido basado principalmente en productividad. Eso hace que la economía empiece a perder fuerza. Y hay algunos economistas, yo no me incluyo del todo en ese grupo, que piensan que ya un crecimiento de 5 es algo alto. O sea que, basado en esa respuesta que ya el 5% es una cuestión que prácticamente va quedando en el pasado. El gobierno y los organismos internacionales están proyectando a la baja el crecimiento económico del año 2025. ¿Esta es la nueva realidad de la República Dominicana? Entonces ahí es buenísima la pregunta porque me conecta como si hubiese escrito un discurso con lo que está pasando en el día a día. Entonces, ¿qué pasa ahora en la historia reciente? Me refiero a la historia reciente de los últimos 6 meses. Nosotros ya veníamos con esta realidad. El Ministerio de Economía, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda tienen una mesa que se llama me puedo equivocar, me disculpan, Consejo Macroeconómico, o que crea el marco macroeconómico, y de ahí discuten cuáles son las proyecciones que le van a dar a los agentes económicos. O sea, ahí ellos dicen cuál es el mensaje que queremos mandar. Eso es importante porque eso no solamente te dice que ellos esperan que pase, sino que ellos quieren que tú creas que pase. Cuando iniciamos el año, la última vez del año pasado que se hizo este consejo fue en septiembre, se proyectó para este año, que siempre es la optimista, digamos, claro, 4.75. Ya empezamos por debajo de 5. Ya estaba por debajo. En diciembre sabemos todo, y entre diciembre y enero, cuando gana el presidente de los Estados Unidos actual, Donald Trump, sabemos que empieza un proceso de incertidumbre. Antes de que llegara el Día de la Liberación, como se conoce, y los efectos que voy a explicar ahora que ha tenido. Ya vamos con eso. Antes de eso empieza a haber incertidumbre. ¿Qué va a hacer? ¿Hará todo lo que dijo? ¿Cómo eso nos afectará en términos de arancel, en términos de remesas? Y en la primera revisión de marzo, previo a Liberation Day, el gobierno revisa a la baja la proyección por primera vez. Ya no son 4.75, ahí son 4. Luego han habido 2 revisiones más, la última de hace menos de 10 días, y en esas 2 se ha revisado a la baja. O sea, el gobierno no solamente estima, sino que también manda el mensaje a los agentes económicos que le dan seguimiento de que vamos a crecer en este momento 3.5. Eso es el gobierno. Perdón que te interrumpa rápidamente para decir que también la gente lo siente. El Banco Central hace una encuesta que se llama encuesta de expectativas macroeconómicas, donde tiene un grupo de agentes económicos que ellos consideran gerentes de banco, consultores económicos. Nosotros participamos en esa encuesta también, stakeholders importantes del sector financiero, y le preguntan qué tú crees que va a pasar. Y la publica mes tras mes. La última publicada es de mayo. Y mes tras mes tú puedes ver como todos los meses el percibir de los agentes económicos que toman decisiones en el día a día ha sido a la baja la revisión. Igual de 4.75 iniciamos, luego 4.10, hasta que estamos ahora, mes tras mes a la baja, bajando 1 o 2 puntos porcentuales, estamos creo que en 3.75. De 4.75 a 3.75, ¿qué implicaciones tiene esto para el gobierno y para el país en términos generales? ¿Se crean menos empleos? ¿Hay menos divisa? ¿Hay menos circulante en la calle? ¿Hay menos inversión en cuestiones fundamentales como infraestructura? Te pongo el ejemplo de carreteras que son necesarias o la restauración y reparación de autopistas que son importantes para la conexión terrestre en la República Dominicana. Buenísimo. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene esto para el país y para el gobierno? Para el país, como explicaba, este 3.75 incluye a los que le va muy bien y a los que no le va tan bien. Esa es la queja siempre. Yo no lo siento, pero ¿dónde está eso? ¿Qué sé yo qué? Eso quiere decir que si con 5 no lo sentíamos, porque incluía a los que le va muy bien, ahora con 3.75 lo vamos a sentir menos. Eso quiere decir que va a haber un menor consumo proyectado. La gente... la economía está fría, no hay circulante en la economía, por lo tanto ahora yo tenía tal vez pensado cambiar el vehículo, ya no me atrevo porque no sé si me van a sacar del empleo, no sé si voy a conseguir la misma cantidad de clientes que conseguía antes, y por lo tanto el mismo hecho y la expectativa de la continuidad del hecho generan un círculo, digamos, de depresión económica. Eso por un lado. Y por otro lado, el gobierno se siente
Afecta a los ingresos fiscales porque de la actividad económica el gobierno siempre capta su parte a través de los impuestos, de la renta que yo genero, del consumo que yo tengo. Y también afecta doblemente porque el gobierno, pensando el gobierno como el poder ejecutivo, está llamado a responder a través de la política fiscal. Si nos está yendo mal como economía, el gobierno, que tiene la capacidad ulterior, o sea, superior de endeudarse y con eso invertir, está llamado a invertir. Y el gobierno con ingresos más bajos va a tener la necesidad, si quiere o si piensa dar respuesta económica utilizando la política fiscal, que ha sido una demanda inclusive del propio Banco Central, de endeudarse para invertir más. Juan Manuel, hay gente que se alegra y con justificación cuando el dólar baja, pero no es del todo positivo, dado que hay muchas inversiones en República Dominicana que están convertidas en dólares y que luego se convierten a pesos. Y bueno, históricamente el dólar siempre será una moneda más fuerte que el peso dominicano. Tú proyectas, porque ha bajado dramáticamente, en un momento estuvo coqueteando con los 64 por cada peso. Actualmente, ¿cuál es la proyección de los economistas de aquí a final de año para que la gente tenga una idea de por dónde puede oscilar? Buenísimo. Esta pregunta me encanta. Estoy bailando aquí. Primero voy a explicar un poco cómo funciona, que me encantaría que todo el mundo lo entienda. El dólar es un precio. O sea, el dólar, la moneda, imagínense una papeleta de 100, ojalá tengan en el bolsillo para enseñarla, es un bien que se transa en la economía por una cantidad de pesos. Igual que todos los bienes, se transa por la transición entre oferta y demanda. Si hay muchos, si mañana hay una sobreoferta de plátanos y los plátanos están dañándose, el plátano se va a poner barato. Claro. Si pasa lo contrario y nadie consigue plátano y queremos plátano para cenar, el plátano se va a poner caro. Igual pasa con el dólar. Cuando hay muchos dólares en la economía, los generadores de divisa, que son bien conocidos, remesas, turismo, inversión extranjera, exportaciones, están bollantes y tenemos dólares por doquier, es normal que la tasa baje, ¿verdad? Y por la tasa que conocemos como tasa del dólar. Claro. Y por lo tanto, hay un montón de dólares y hay pocos pesos en comparación con esos dólares. Si pasa lo contrario, que es algo que suele pasar, por poner un ejemplo, a final de año, todos los años, que el dólar sube el último trimestre un poco más, porque los importadores para Navidad, para Black Friday, necesitan divisas y salen a comprar masivamente. Si hay escasez de dólar, pues el dólar se pone más caro y por lo tanto vemos cómo se encarece ese bien. Esa es la forma en la que funciona. ¿Qué está pasando? Nosotros en República Dominicana, para que entiendan la historia reciente, porque me da hasta un poco de risa, no quiero hacer política económica del podcast, pero me da un poco de risa que veo en algunos grupos que el gobernador del Banco Central ha salvado la economía, a quien respeto muchísimo. El dólar se logró bajar de 63 a 59. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la realidad de lo que ha pasado que se puede validar en las estadísticas? A mediados del año pasado empezamos a sentir una pequeña depresión en la economía de la República Dominicana. Esto no quiere decir que íbamos a tener una recesión, sino se ralentizó, se puso un poco más lenta. El Banco Central está llamado a responder ante eso a través de su principal instrumento, que es la tasa de interés. Ellos tienen una tasa de referencia a la cual ellos les reciben depósitos a los bancos y con esa tasa ellos mueven el resto de las tasas. Y eso sí la gente lo siente inmediatamente. Entonces el Banco Central a mediados del año pasado empieza a bajar la tasa. Cuando tú bajas la tasa, personas que no se habían atrevido, para poner ejemplos del día a día, se atreven a tomar préstamos. Claro, y eso una tasa más conveniente. Reaviva la economía, ¿verdad? Lo que pasa es que reaviva la economía. Ese era el objetivo de eso. ¿Qué pasó? Que algunos piensan que el Banco Central fue muy agresivo. Inclusive, al estar en un año electoral, no es lo que pienso yo, se pensó inclusive que estaba ayudando el año electoral. Necesitamos que se sienta bien la economía. Y por lo tanto, baja la tasa. Eso provocó que el spread la diferencia entre la tasa de República Dominicana y la tasa de Estados Unidos se cerrara mucho. Y ese spread tiene una razón fundamental. Invertir en República Dominicana, aunque es altamente seguro, es mucho más inseguro que invertir en Estados Unidos. Y por lo tanto, si mis tasas se parecen, yo cojo mis dólares y me los llevo a Estados Unidos. Eso que hizo generó el doble efecto
muchos pesos en la calle porque se aumentó la actividad económica y pocos dólares porque personas empezaron a decir, pero para que me den un 5.75 en República Dominicana, voy a buscar un 4.5 en Estados Unidos, mucho más seguro. Eso sacó dólares de la economía y presionó, no sé si se recuerdan, que era lo que mencionaba, la tasa de cambio al alza. Nosotros todavía nos encontramos en ese momento económico donde la tasa de cambio debería estar al alza por cómo se están transando oferta y demanda. Ahora, ¿qué pasa? Que entra Donald Trump y ha minado la economía internacional, minado de uno de los principales miedos o de los principales males que tiene el accionar económico, que es la incertidumbre. Sale un día y dice, voy a poner 10% de arancel a todo el mundo. Salen 5 días después y dice, lo suspendo. Sale un día y dice 145% para China de aranceles. Se caen los activos que están relacionados con bienes tecnológicos, que tienen muchos componentes de importación desde China. Todo el mundo piensa, se vino todo abajo. Pasan 5 días, lo suspendo. Entonces, esa incertidumbre ha hecho, para nosotros, vamos a entrar, si tú quieres, entramos a cómo eso impacta a República Dominicana, pero en el mundo ha hecho que la gente desconfíe de Estados Unidos y por lo tanto de su moneda. Esa apreciación que nosotros estamos viendo del peso, esa bajada del dólar, que ahora el dólar vale menos, no se debe a que hay menos o más dólares, no se debe a que hay mayor o menor confianza en República Dominicana y en la moneda, sino a lo que está pasando en Estados Unidos. Y para mí el mejor indicador es que eso no está pasando con el peso dominicano, eso está pasando con todas las otras monedas del mundo. El dólar ha perdido valor en comparación con todas las otras monedas del mundo. Juan Manuel, me quedo en Estados Unidos por 2 temas fundamentales de preocupación directa para la República Dominicana. Por un lado, estos aranceles, que en palabras simples, me corrige, son impuestos. ¿Cuál va a ser, digamos, esta reciprocidad que él ha llamado? Porque no es recíproco nada, porque la balanza comercial de Estados Unidos con la República Dominicana es abismal. Y en segundo lugar, y otro tema de gran preocupación, que no estamos debatiendo suficiente en los medios de comunicación, y es esta suerte de impuesto que se le va a colocar a las remesas. Las remesas, de alguna manera, tú lo sabrás porque fuiste parte en el momento de la pandemia de ese análisis, que de alguna manera permitió que la economía dominicana se mantuviera a flote durante los meses más difíciles de la pandemia. El hecho de que ahora haya un impuesto que se le aplica a esas remesas que vienen de ciudadanos dominicanos a sus familias en la República Dominicana, ciudadanos dominicanos que residen en Estados Unidos. Estas dos vertientes de medidas de parte del gobierno federal de Estados Unidos va a comprimir o va a contraer la economía en algún grado en los próximos meses. Buenísimo. Tal vez es la pregunta más compleja, pero me atrevo a tratar de allanarla, ¿verdad? Primero vamos con los aranceles. El arancel, como tú bien dices, juega un rol de una suerte de impuesto en el comercio internacional. Cuando yo exporto un bien hacia Estados Unidos o previo a eso, ¿por qué estamos poniendo los aranceles? Desde 2017 sale un informe todos los años en una comisión del Congreso de los Estados Unidos donde se analiza el comercio internacional. En ese informe hay un error desde 2017 que las autoridades dominicanas de ese momento y de ahora no han tenido el interés de corregir. Ese error dice que en algunos productos, una mala interpretación de lo que es el impuesto al selectivo del consumo, que es un impuesto que nosotros tenemos en muchos bienes y servicios, ese error dice que en algunos productos República Dominicana le tiene un arancel de 10%, cuando bien no es un arancel a los productos que vienen importados, es un impuesto selectivo a todo lo que se consume de ese tipo, sea producido dominicano o sea importado de Estados Unidos o donde sea. De hecho, nosotros con el Tratado de Libre Comercio tenemos a casi la totalidad de los bienes de la economía 0 arancel hacia Estados Unidos. Esa mala interpretación es el argumento de algunas de las personas que analizan el por qué Trump lo está haciendo. Otro grupo de personas habla de una famosa fórmula que él utiliza de reciprocidad, que también, según un montón de economistas, yo no soy especialista en comercio internacional, pero según un montón de economistas, que yo respeto y valoro muchísimo, es una suerte de, para llamarlo de una forma correcta, políticamente correcta, error histórico, la fórmula, y esa fórmula ha dado que nosotros tenemos que tener, igual que un montón de países, un arancel de 10% para ellos hacerse recíprocos a nosotros, a lo que nosotros le cargamos a ellos. Eso, el por qué. ¿Cómo eso nos afecta? Eso nos afecta de muchísimas formas. Primero, como no es solo a República Dominicana, eso probablemente va a deprimir el consumo norteamericano, porque todos los bienes que se importan se van a hacer más caros. Eso es lo primero, ¿verdad? Estados Unidos, cuando Estados Unidos estornuda,
a nosotros nos da una neumonía. Yo no sé quién fue que dijo esa frase, pero a mí me encanta. Estados Unidos, ¿qué pesa para nosotros? A veces se dice, no, que la construcción, no, que la minería. Para mí Estados Unidos es uno de los principales motores de la economía dominicana. Si no le queremos llamar motor porque no está aquí combustible. Estados Unidos pesa 85% del total de remesas, 75% del total de exportaciones de bienes y servicios de las zonas francas, que ustedes saben que es un motor importante. 50% de los turistas que vienen de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos toma el riesgo de comprimirse un poco, eso nos golpea de lleno a nosotros. Bajan las exportaciones, que evidentemente genera en el país empleo, producción. Bajan las remesas, que soporta el consumo de los hogares en una medida importante, no tanto como en otros países, pero en una medida importante. Baja el turismo, que es un motor importante de la economía. A veces dicen, no, que la República Dominicana es todo turismo. No es verdad, pero pesa. Claro. Y por lo tanto, si el 50% de las personas que vienen de Estados Unidos y en Estados Unidos la cosa se pone difícil. Y dejan de venir. Habrá un periodo en el que el Ministerio de Turismo y el gobierno dominicano saldrá a buscar turistas en otro sitio, pero hay una transición, ¿verdad? Eso nos va a golpear fuertemente. Eso es lo primero. Segundo, las exportaciones no solamente se van a golpear, la que República Dominicana hace a Estados Unidos, porque va a ser más caro el bien y por lo tanto menos competitivo en Estados Unidos el bien dominicano, sino también, como explicaba, porque se va a comprimir de por sí el poder de consumo de los estadounidenses. O sea que eso nos golpea fuertísimo. Esa era la primera. Hablé tanto que pero la segunda creo que era tasa de interés, si no me equivoco. ¿Y lo de las remesas? Las remesas. ¿Qué pasa con las remesas? Estados Unidos es el principal emisor de remesas para la República Dominicana. El 85% de todas las remesas que recibimos vienen de dominicanos que están trabajando en Estados Unidos. De ponerse un impuesto, hay algunos autores que dicen que las remesas podrían encontrar en los mercados financieros, que ya hoy están un poco más libres, las formas de transitar de un país a otro sin pagar ese impuesto, y que por lo tanto he leído que ese impuesto no es tan efectivo, pero sin duda alguna eso va a tener un golpe importante para la República Dominicana por varias razones. Primero, porque ya nosotros estamos recibiendo, si le queremos llamar, un golpe, o vamos a recibir un golpe indirecto en las remesas, o un impuesto indirecto, si la economía norteamericana, como algunos esperan, se contrae, porque los trabajadores dominicanos, a pesar de que hay un montón de casos de éxitos, no quiero parecer despectivo, en Estados Unidos es una mano de obra poco tecnificada. Y esa mano de obra poco tecnificada suele ser una mano de obra de alta circulación. Por lo tanto, lo más normal cuando las empresas empiezan a ver una caída en el consumo es que sean esos empleos los que se pierdan. Empleos que hoy están sustentando consumo en República Dominicana. Los primeros despedidos. Eso es lo primero. O sea que ya nosotros estamos esperando que si Estados Unidos se deprime, venga un golpe vía remesa. ¿Eso va a entrar en vigencia en enero? Eso va a entrar en vigencia tan pronto. Bueno, los actores económicos y más en la economía desarrollada empiezan a actuar antes, pero tan pronto se empiecen a ver los indicadores de depresión, no lo que está pasando en el mercado de valores, sino de depresión económica, pérdida de empleos, caída del consumo en Estados Unidos, automáticamente las empresas empiezan a accionar. Y su principal forma de accionar es reducir costos a través de empleos de alta circulación, donde los dominicanos somos lo máximo. Entonces, eso por un lado. Si a eso le sumamos que, aunque sea transitoriamente, porque luego nos inventemos cómo transferir los recursos a República Dominicana sin la necesidad de pagar ese impuesto, si a eso le sumamos que se va a ver sometido a un impuesto, sin duda que las remesas van a estar fuertemente golpeadas. Y eso combinado con todo lo que venía hablando en la fórmula que le expliqué al inicio del PIB, que tiene consumo de los hogares, inversión, gasto del gobierno y exportaciones, como se ven en consumo de los hogares y exportaciones, vamos a estar fuertemente golpeados. Queda cojo. Juan Manuel, no quiero dejarte ir con una pregunta hipotética, pero también conectada con la realidad inmediata hacia el año 2028. ¿Te imaginas este país si hubiese sido promulgada la reforma fiscal que propuso el gobierno de Luis Abinader el año pasado en este contexto actual? ¿Y es realmente ineludible el hecho de que el próximo presidente de la República someta una reforma fiscal? Esa pregunta me encanta. Yo fui una vez a hacer una entrevista. Yo trabajé muchos años en la política fiscal de República Dominicana y, por lo tanto, en reconocimiento de las debilidades que tiene el sistema tributario en términos de recaudación, yo soy un gran defensor de la reforma tributaria. En ese momento fui a un programa
y la primera pregunta que me hicieron me desmontó el guión por completo. Me preguntó la persona, ¿es necesaria una reforma fiscal? Y eso hizo un cortocircuito en mi mente. Yo dije, ¿necesaria? Entonces, eso es una pregunta muy similar a la que me haces. ¿Es ineludible? Yo creo que siempre es eludible. ¿Por qué es necesaria una reforma? ¿Por qué tendríamos que hacer una reforma fiscal? Y tomo esta pregunta que fue la segunda de primera y luego voy a la primera. Nosotros tenemos una presión tributaria baja. La presión tributaria, igual que lo que expliqué al principio, es un promedio. ¿Cuánto pagas tú, que pagas mucho, versus cuánto paga un informal que paga cero o poco, ¿verdad? Y cuánto paga una empresa mediana o pequeña como esta, en la que estamos ahora grabando, que tiene altos compromisos, versus cuánto pagan empresas grandes que ya saben hacer una ingeniería financiera y pagan poco por eso. Esa presión es súper baja, 14. Somos la más baja, si no la segunda más baja de la región. Competimos con Honduras ahí a ver cuál es el peor en presión tributaria. Eso es lo primero. Segundo, el tiempo, un gran economista, amigo nuestro, dice que el tiempo de dinero gratis se acabó. Veníamos de unos años, la segunda mitad de la primera década y segunda década de este siglo, de tasas de interés en Estados Unidos muy bajas y por lo tanto de la posibilidad de colocar deuda como país a costo muy bajo. El hecho de que ese tiempo se haya acabado y las tasas de interés están un poco más altas hace que el rollover de la deuda sea más caro. Y con ese rollover, el pago de intereses que hace el gobierno presiona mucho más. Entonces, ¿qué tenemos? Unos ingresos que son históricamente, y así permanecen, bajos, siendo presionados por unos intereses de la deuda que van creciendo. Eso hace que la capacidad del gobierno de hacer política fiscal se merme. Y por eso yo soy un gran crítico de que esta administración y la pasada, que pertenece al mismo equipo de gobierno, no ha hecho casi inversión. Pero entiendo un poco que lo que pasa es que muy bajos ingresos, unos intereses creciendo y además un gasto corriente que ellos mismos han llevado a crecer de forma exorbitante, provoca que sea muy difícil invertir. Si el gobierno quiere, si nosotros queremos, hay un gran economista francés que se llama Thomas Piketty, que dice, nosotros estamos ahora mismo en República Dominicana, él no pone el caso de República Dominicana como ejemplo, pero es donde nos encontramos un círculo vicioso. Si nosotros tenemos que decidir si queremos un gobierno mediocre, donde haga todo mal, que es cercano a lo que tenemos, o sea, todo mediocre. No quiere decir que no dé salud, da, pero no es buena. No quiere decir que no dé educación, da, pero no es buena. No quiere decir que no dé seguridad, da, pero no es buena. Así con todo, o queremos un gobierno, solamente tenemos dos opciones, o queremos un gobierno que deje de hacer cosas para poder hacer cosas bien. Por ejemplo, que abandone por completo la educación y no gaste tanto para poder dar salud. O que abandone por completo, o el caso inverso, exacto. Porque el otro caso solamente se logra a través de aumento de impuestos. Y por la razón por la que él dice que estamos en un ciclo es nunca una sociedad le va a aceptar a un gobierno aumento de impuestos si no recibe lo que espera que debe recibir. Entonces la piedra del huevo, ¿quién se dé primero? ¿El gobierno y empieza a hacer cosas tomando prestado o la sociedad y le entrega más recursos a ese gobierno? Por eso siempre se habla de las reformas fiscales al inicio de un gobierno, porque se borra toda la mala historia de lo que hubo detrás de un gobierno que no me dio buena educación, de un gobierno que no me dio buena salud, sino que entra alguien con una cara fresca y dice, yo te prometo que te daré buena educación y salud, pero para eso necesito ingresos. Claro. Entonces, yo pienso que no es algo ineludible. Puede llegar, pensábamos en el 2014 que era ineludible y el presidente Medina no lo hizo, pero en el 16 se hará. En el 2016 tampoco lo hizo. En el 20 se hará. En el 20 estábamos en pandemia, no lo hizo. En el 21 el presidente lo intentó y se asustó. En el 25, este presidente volvió y lo intentó y se asustó. Por lo tanto, ineludible no. Lo que esto lo que va a pasar es que la deuda va a seguir creciendo, el gasto se va a hacer cada vez menos eficiente y en algún momento de la historia, que puede ser en 20 años o en 30, va a haber un gobierno que va a decir, oye, así no puedo. Y ahí será absolutamente necesario. Entonces yo creo que eso responde a esa segunda pregunta de si es necesario. Yo creo que hay que hacerla. Pero eso no quiere decir que nos vamos a tener que cerrar el gobierno. Si no, este gobierno no lo hizo y el anterior tampoco. La hizo nada más en el 2012. Eso es lo primero. Segundo, ¿cómo me imagino? Ahí voy a aparecer que me canto y me lloro. ¿Cómo me imagino este momento que estamos viviendo justo después de una reforma fiscal? Yo creo que el gobierno tuvo suerte de que la sociedad no se lo permitió. Yo en ese momento
decía, el presidente tiene que hacer una reforma fiscal, tiene que aprovechar este momento, tal vez no esa, con la que yo tenía muchísimas críticas. No esa reforma. No esa reforma, pero tiene que hacer. Sin embargo, hoy reconozco, una reforma, el dinero no se... Yo siempre digo, el dinero no se crea de la magia. El dinero hay que quitárselo a alguien, en términos de impuestos. Alguien tiene que pagarlo. Tenemos discusiones si lo pagan los empresarios, si lo paga el consumidor final, nosotros, las personas de a pie, si lo paga la clase media, si lo paga... Podemos tener múltiples discusiones. Los que son más sensatos dirán que lo paguen los que no pagan, porque lo que ya pagamos, pero hay un grupo por ahí que no pagan. Sin embargo, alguien lo iba a pagar. Y quien lo pague iba a deprimir su ingreso disponible. En un contexto en el que estamos viendo que no era totalmente previsible en el momento en que se empezó a discutir esta reforma fiscal, que ya se espera que se va a contraer contraer no es la palabra correcta, a hacer más lento el crecimiento económico de República Dominicana. Si hubiésemos estado combinados con una reforma fiscal recién promulgada, sin duda alguna eso se iba a potencializar. O sea, creo que el gobierno tuvo suerte, porque si no el año que viene íbamos a tener tal vez un año, no del todo por su culpa, porque la reforma yo le hubiese echado la culpa a él, pero entiendo que es correcta, pero que este gobierno va a tener que pagar las consecuencias el año que viene, tal vez inclusive con protestas y un clamor social de que no hay dinero. Hoy sentimos que no hay dinero en la calle. Hubiese sido peor. Hubiese sido mucho peor. Bueno, Juan Manuel, te agradezco de verdad tu tiempo. Este tema seguirá latente, así como se reinstauró la moral y la cívica en las escuelas. Yo pienso que hay que instaurar de entrada los conceptos económicos fundamentales para que la gente entienda de con qué se come eso. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo, hermano, y de verdad gracias por clarificarnos mucho de estas situaciones. Muchísimas gracias a ti y a ustedes que le dedicaron estos minutos a mi monólogo. Y suscríbanse, por favor. Gracias, Juan Manuel. Ya ven por qué yo, por mi caso, y trato de siempre pregonar con el ejemplo, es que uno siempre debe rodearse de gente más inteligente que uno. Porque eso también potencia a su vez la inteligencia propia y el éxito, ojalá, futuro. Así que ya saben, nos veremos en una próxima oportunidad. Espero que disfruten tanto como yo esta conversación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.